poquito más fondo porque llega el momento de entrar a hablar de la estimulación de defensas de la planta. O sea, ya vamos a ver cómo conseguimos esos objetivos que está apuntándonos Natalia para conseguir un sector que bien ha descrito Rafael. Y vamos a hacerlo con, aquí la tengo, Elena Izquierdo. Bueno, Elena es una gran mujer también, ella es ingeniero agrónomo por la Universidad de Valencia. Allí se formó en la especialización de producción vegetal y bueno, desde el inicio de su carrera profesional siempre ha estado ligada al sector fitosanitario, también en diversas empresas, con lo cual, igual que en el caso de Natalia, da un enfoque muy amplio, ¿no?, de la realidad. Empezó con trabajos en campo. Aquí, si no chafas campo, realmente, por mucho despacho y mucha investigación que hagas, lo primero es conocerlo, ¿no? Y también ha sido responsable de desarrollo en importantes empresas, todas, te insisto, del sector. Hacía 9 años, que se dice pronto, 9 años, trabaja en Kenogar como Product Manager, encargada del portfolio de fungicidas y herbicidas. Así es que si vamos poco a poco a la concreción, ha llegado el momento de ponerle nombre y apellidos a la estimulación de las defensas. Elena, todo tuyo. Muchas gracias, Silvia. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes, a todos los inscritos en el webinar que nos están escuchando. Bien, como comentaba Silvia, yo os voy a hablar un poco del enfoque de cómo manejar las enfermedades en el cultivo de la vid, cómo podemos lidiar con ellas en la situación en la que nos encontramos. Como bien ha expuesto Natalia, estamos en un contexto muy complicado. No tenemos que olvidarnos que la agricultura tiene que ser un cultivo aparte rentable para el que lo produce, como también nos introducía en un inicio Rafael. Nos encontramos en un contexto europeo complicado con todo el tema de las estrategias Farm to Fork y demás, y en un entorno muy cambiante. La legislación nos está marcando mucho, perdemos sustancias activas, tenemos problemas de resistencias y además tenemos unas exigencias en el mercado importantes en cuanto a limitaciones de materias activas, producciones más sostenibles, con lo cual al final tener producciones de calidad en cantidad suficientes y rentables no deja de ser un reto para la agricultura en el que nos estamos enfrentando ya y que va a ir a más en el medio y largo plazo. Ante todos estos retos, lo que Sumitomo Chemical y Kenogar, que es su filial en España, propone es el concepto de BioWin. BioWin no deja de ser una estrategia en el control integrado de plagas basado en el control tradicional, donde priorizamos la prevención y el monitoreo para continuar con una gestión integrada de plagas basada principalmente en un control biológico y llevando únicamente las aplicaciones químicas a los momentos más concretos, aplicaciones dirigidas con dosis adecuadas y siempre considerando una estrategia antirresistencias. En este contexto, BioWin, como decía, vamos a buscar siempre soluciones eficaces y eficientes, buscando la mejor calidad de los cultivos, teniendo siempre los cultivos totalmente protegidos, adecuando el manejo de resistencias con la gestión de residuos y asegurando una sostenibilidad. Centrándonos en el cultivo de la viña, como bien comentaba Natalia, también debemos de basarnos siempre desde la parte del suelo. En este caso, Sumitomo Kenogar ofrecen ya para aplicaciones a nivel de suelo nuestras micorrizas a base de Micoapply combinados con diferentes productos como el Enraigar. A nivel de insecticidas somos una empresa pionera en el control insecticida a través de Bacillus, como por ejemplo nuestro producto Dipel, que estamos en su 50 aniversario, combinado con otros productos químicos, o a nivel de fungicidas con productos tan tradicionales como Prolectus, combinados con otros como ahora veremos Romeo. Este es el concepto BioWin que desarrolla Kenogar actualmente, la combinación más adecuada de productos biorracionales con una estrategia convencional de un perfil siempre muy favorable en línea con las nuevas normativas. Bien, entrando ya en lo que es el control de enfermedades foliares, ¿qué es lo que debemos de considerar cuando nos enfrentamos al control de patógenos? Bueno, pues para que se dé una enfermedad en un cultivo, tienen que haber 3 condiciones básicas, que es que haya un ambiente favorable, como tenemos este año, por ejemplo, una humedad donde ya podemos tener ataque de mildiu temprano en algunas áreas. Tiene que haber un patógeno virulento y un hospedante susceptible. Sobre el ambiente, poco podemos hacer. En un cultivo como la viña, aparte de buscar una mejor ventilación o unos terrenos adecuados, no podemos actuar demasiado en las cuestiones de lluvias y humedades y demás. Sobre el patógeno sí podemos actuar a través de los fungicidas, aunque cada vez, como estábamos viendo, se nos pone más complicada la situación por un tema de materias activas y gestión de resistencias.
Y luego tenemos la vertiente del hospedante, donde sí que entra en valor la cuestión de la defensa propia de la planta. A nivel de fungicidas, seguiremos actuando con nuestros productos tradicionales, ya sean productos ecológicos, cobres, azufres, como productos químicos de síntesis convencional, con un perfil adecuado, pero es sobre esta vertiente de la defensa endógena de la planta donde podemos actuar de una forma más novedosa, donde no estamos igual tan acostumbrados, con productos como puede ser Romeo, que es el producto del que vamos a hablar ahora. Bien, pues ¿qué es Romeo? Romeo es un estimulante de las defensas naturales de la planta. ¿En qué se compone o cuál es la particularidad que tiene Romeo? Bueno, pues Romeo es un producto a base de cerebisane, que el cerebisane no es ni más ni menos que la pared celular de la levadura Saccharomyces cerevisiae. Y esta levadura, pues todos la conocemos y habitualmente entramos en contacto con ella porque es la levadura de la cerveza. Por tanto, su perfil medioambiental es un perfil muy favorable, es una sustancia totalmente biodegradable y de hecho está catalogada como sustancia de bajo riesgo en la Unión Europea. Por tanto, Romeo y cerebisane están autorizados en agricultura ecológica y son un compuesto exento de LMR. Por tanto, no vamos a tener un residuo como tal que nos vaya a quedar después en la cepa o en la elaboración de los vinos. ¿Qué características tiene Romeo? Bueno, pues empezar diciendo que es un producto con registro fitosanitario. Esto ya nos da un soporte y una validez que lo diferencian de otros productos que pueden argumentar características similares. En este caso, al tener un registro, sí que hay detrás un soporte tanto de estudios, tanto evaluados agronómicamente como por sanidad, como por las diferentes autoridades competentes, que demuestran que todo lo que yo os voy a contar ahora pues tiene una validez y ha estado ensayado y demostrado. Bien, ¿qué es lo que vamos a conseguir con cerebisane, con Romeo? Bueno, pues cuando aplicamos Romeo, la planta va a sentirse atacada de forma natural como si fuese un hongo, se asemeja a un micelio o a una espora y por tanto la planta va a estimular su sistema propio de defensas frente a los hongos, frente a las enfermedades foliares. Estamos hablando de una defensa de amplio espectro, tanto para mildio, oidio como botrytis, o sea que tenemos una protección muy completa. ¿Por qué se produce esto? Bueno, pues porque la planta va a sintetizar ácido jasmónico, salicílico y etileno, que son fitoalexinas, compuestos fungicidas naturales, que la van a defender ya de por sí de ataque de patógenos. Y además va a tener diferentes cambios estructurales, como engrosamientos de lignina, que van a hacer que sea mucho más difícil para determinados hongos como la botrytis poder penetrar dentro del cultivo. De forma un poco visual, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando aplicamos Romeo a nuestra planta, ¿vale? A nuestra viña. Bien, pues primero se debe de producir un enlace superficial con los receptores de la cutícula vegetal. Por tanto, tiene que haber una buena cubrición, un buen contacto para que se produzca este enlace. Luego tendremos una respuesta célula a célula y, por tanto, sí que la respuesta es una respuesta sistémica. Y es ahí, en esta respuesta, donde se va a producir a nivel global de la planta la producción de fitoalexinas y demás compuestos que van a darnos esta protección extra, esta barrera adicional a lo que sería un tratamiento tradicional con fungicidas. Bien, conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de aplicar Romeo. En ningún momento vamos a actuar sobre el patógeno, sino que lo que estamos haciendo es una estimulación y una actuación directa sobre la planta, provocándole una respuesta inmunitaria. Pero para que esto se produzca de forma adecuada, hay que tener en cuenta diferentes factores y diferentes tiempos. Tenemos que considerar que la planta tiene que percibir esta simulación de ataque, tiene que activar esta señal en cascada célula a célula para que se produzcan los genes de defensa correspondientes, se activen estos metabolismos y se produzcan los cambios estructurales correspondientes. Para que todo esto funcione, necesitamos entre 24 y 48 horas. Por tanto, siempre hablamos de una aplicación preventiva. 6 horas después de aplicar Romeo, la planta ya se empieza a activar, o sea, ya tenemos una respuesta. Pero para que esta respuesta sea máxima y aprovechar al máximo las ventajas de Romeo, necesitamos de 1 o 2 días antes de que las condiciones climáticas sean favorables para el hongo. ¿Cuánto tiempo nos va a durar? Bueno, pues esta protección nos va a durar entre 7 y 10 días. A partir de ahí tendremos que volver a tratar para volver a estimular las defensas de nuestro cultivo.
A nivel práctico, ¿esto cómo lo tenemos que manejar? Bueno, pues no deja de ser que hay que manejarlo como un producto de contacto, como lo que hacemos con un cobre o como un azufre, que son ahora los ejemplos y las estrategias que voy a presentar, productos de contacto donde hay que aplicar en preventivo y con una cadencia de cada 7-10 días. Este es un poco el concepto básico en general. Bien. Pues como os decía, os voy a presentar una serie de estrategias en los diferentes programas que podemos encontrarnos, empezando por el control de mildew en un programa a base de cobres, ¿vale? En este caso hemos hecho unos ensayos donde hemos comparado un testigo sin tratar con una estrategia a lo largo de toda la campaña, 10 aplicaciones, todo el ciclo de cultivo cada 7 días, con un caldo bordelés a una dosis baja de 3 kilos por hectárea, y la hemos comparado con una misma estrategia en la que hemos utilizado este caldo bordelés con la aplicación de Romeo a 250 gramos por hectárea, que es su dosis de registro. Bien, el Romeo no lo hemos aplicado en las 10 veces que hemos aplicado el caldo bordelés, simplemente lo hemos enfocado en los momentos de mayor riesgo, al inicio de brotación, después a proteger lo que es el racimo que se está formando y ya hacia final del cultivo. Serían estas fechas que hemos marcado en rojo. Pues si vemos los gráficos, la barra roja nos muestra la incidencia en el testigo, donde no hemos hecho ningún tratamiento. Vemos que en esta campaña, estos ensayos, el ataque de mildew era muy alto, tenemos un 90% de incidencia tanto en hoja como en racimo. Si hemos aplicado un caldo bordelés, en este caso, con unas aplicaciones tan secuenciadas cada 7 días, 10 aplicaciones, sí que hemos controlado el mildew, pero ha sido un control de un 30-50% en racimo, o sea que el control tampoco ha sido tan alto. Sin embargo, si a este control del cobre le hemos añadido el refuerzo del Romeo, sí que hemos conseguido mejorar incluso el control que estamos teniendo con un cobre. Simplemente en una finca, en unas parcelas, con unos ensayos, con una incidencia muy alta, donde únicamente hemos hecho un manejo con control ecológico, ¿vale? Si a esto le sumamos las restricciones que estamos teniendo con los caldos bordelés, con los cobres en general desde hace ya 3 campañas, donde tenemos una limitación al año de cobre que es complicada de gestionar, sobre todo en fincas ecológicas, y unas dosis también bajas, pues la aplicación de Romeo combinado con un cobre o con cualquier otro antimildew puede ser un refuerzo de interés. Bien, ¿qué pasa si manejamos Romeo en un programa contra oidio? En este caso lo hemos combinado con un azufre, ¿vale? Bueno, pues hemos establecido un programa similar. Tenemos un testigo sin tratar, una tesis, que es la de las barras naranjas, donde hemos aplicado azufre durante toda la campaña, 10 aplicaciones solo azufre. Otra tesis donde aplicamos Romeo y nuestro azufre, también toda la campaña, las primeras fases no, pero después todo el ciclo de cultivo sin ningún tipo de descanso, ¿vale? Y una estrategia que hemos llamado en bloques, donde lo que nosotros hacemos es aplicar tradicionalmente el azufre en las mismas condiciones que lo hacemos siempre, en este caso además manejo ecológico, aplicación secuencial, y enfocando Romeo a 250 gramos por hectárea en los momentos más claves del cultivo. Inicio de cultivo 2 aplicaciones, 3 aplicaciones en lo que es floración y formación de cuajado de racimo, y después en las últimas fases donde ya queremos reducir la cantidad de químicos a aportar. Bien, si vemos los resultados del ensayo, en cuanto a incidencia de oidio en racimo, vemos como en el testigo también tenemos la barra azul clarito, la primera, es una incidencia muy alta, tenemos más de un 90% de racimos atacados de oidio. Tanto en la tesis de azufre como en la de azufre con Romeo sin descansos, tenemos una eficacia similar. O sea, en este caso el Romeo no está aportando nada. Los dos han funcionado igual. Digamos que el trabajo lo ha hecho únicamente el azufre, ¿vale? Y tenemos un ataque de un 45%. Pero si nos focalizamos en esta estrategia de bloques que hablamos, solo Romeo en los momentos críticos, incluso tenemos una mejora estadística con una infección que no llega al 20%, un 18%, frente a un 95% de ataque en el testigo. Por tanto, es una reducción muy importante. ¿Y por qué se produce esta diferencia? Bueno, pues porque sabemos que si tenemos la planta permanentemente estimulada, quiere decir todo el ciclo de cultivo, cada semana aplicásemos Romeo, digamos que la planta ya no se asusta por mucho que le digamos que va a venir un hongo y la va a atacar. El Romeo ya no haría su papel, sino que tenemos que dejarla descansar y enfocar nuestras aplicaciones o nuestro refuerzo del Romeo 2-3 fases para tener un efecto acumulativo en estas fases más críticas. Y aquí sí que vemos, igual que veíamos en el caso de mildew, una mejora en el control de enfermedad. Bien, ¿y qué pasa en el control de botrytis? Bueno, pues para el control de botrytis también hemos realizado una serie de ensayos, en este caso combinados con una estrategia en la que hemos hecho 4 aplicaciones de Romeo,
enfocadas a los 4 momentos más críticos para lo que sería el control de botrytis: floración, cierre de racimo, envero y antes de la vendimia. Romeo ha sido aplicado en estas 4 ocasiones. Lo hemos comparado con un producto de referencia químico tradicional de alta referencia en el mercado, que sería la barra amarilla, y le hemos hecho 2 pases de producto químico, que han sido en la tercera y la cuarta aplicación, en las 2 últimas, ya antes de vendimia. Y una tercera estrategia donde combinamos nuestra estrategia que hemos hablado al principio, una estrategia BioWin, que sería aplicar Romeo en las primeras fases, en las 2 primeros pases, aplicando Prolectus, que es nuestro antibotrytis de referencia, en la fase de envero, más o menos, y ya dejando al final un pase con Romeo. Pues bien, si vemos los resultados, en este caso la incidencia en el testigo fue de un 42%, por tanto una incidencia en la hora de recolección bastante alta. Vemos que las 4 aplicaciones de Romeo, un producto ecológico aplicado solo, que únicamente ha estado estimulando las defensas del cultivo, ha obtenido en cuanto a incidencia el mismo resultado que un producto químico tradicional aplicado en 2 fases al final del cultivo. Por tanto, el trabajo que hemos hecho durante toda la campaña ha tenido un resultado muy positivo. Incluso ha reducido la severidad. Una vez hemos tenido algún racimo atacado, la mancha que se ha formado ha sido más pequeña, porque Romeo ha activado las defensas y ha contenido mejor la enfermedad que un químico tradicional. Y si además combinamos esta estrategia con nuestra aplicación de Prolectus en el momento de envero, hemos conseguido aumentar mucho más la eficacia, teniendo un control mejor con una sola aplicación de químico que otros químicos de referencia aplicados en 2 ocasiones. Por tanto, sí que estamos viendo una actuación de este producto en cuanto a la estimulación de defensas. Y bien, y ya para acabar, en cuanto a ensayos, voy a presentar unas pruebas que realizamos la campaña pasada, donde lo que le dijimos esto es una media de un par de ensayos, donde lo que hicimos fue, el agricultor hacía los tratamientos que él consideraba adecuados para gestionar su cultivo, ¿vale? Nosotros no le indicábamos en ningún momento qué tenía que realizar, simplemente le decíamos que en la mitad de la parcela o a la mitad de las tesis añadiese Romeo en esta estrategia que nosotros comentamos, aplicaciones, 2 o 3 aplicaciones consecutivas en los momentos de mayor sensibilidad. Vemos como además en estos tuvimos mucho ataque de oidio y de botrytis, estos son resultados antes de vendimia, no tuvimos ataque de mildiu en estas parcelas, pero tanto oidio como botrytis tuvimos en el testigo un 36 y un 32% de ataque respectivamente en vendimia. La tesis del agricultor, que es la tesis en naranja, tuvo prácticamente un 70% de oidio, de racimos atacados por oidio, y un 60% de racimos atacados por botrytis. Sin embargo, esta misma estrategia del agricultor, en la que le hemos añadido Romeo en esa estrategia de bloques, ha conseguido tener un 100% de control. Por tanto, son racimos completamente sanos, completamente limpios, donde no tenemos ni una mancha de oidio ni de botrytis en este caso. Y por tanto, sí se está viendo cómo el añadido de esta defensa, de esta barrera que crea el propio cultivo, está teniendo un efecto aditivo a lo que son los productos fungicidas que podemos manejar, ya sean ecológicos o convencionales. Y bien, bueno, pues también mencionar ya para terminar que Romeo, al ser un producto estimulador de las defensas, sí que tiene un efecto bioestimulante sobre el cultivo, que es un efecto además que podemos ver en campo. En este caso, si vemos la fotografía, en la parte de la izquierda tenemos un campo que es la referencia del agricultor, como decía, donde la única diferencia es el tratamiento del agricultor en el que se ha añadido o no se ha añadido Romeo. Pues bien, se veía claramente en el campo como la mitad de la parcela donde sí se había añadido Romeo a este tratamiento convencional del agricultor, las cepas estaban mucho más verdes, tenían un aspecto más vigoroso, más sano, se les veían fitosanitariamente mucho mejor que lo que era la referencia del agricultor. Por tanto, es un estado general que el cultivo va a estar mucho más sano y más protegido. Y nada, ya para terminar, un poco lo que sería la imagen, la foto final de cuál es este control que tenemos que realizar en cuanto al manejo de enfermedades foliares, no solo centrándonos en lo que es tratamientos fungicidas, porque como decía, cada vez van a estar más limitados y vamos a tener más problemas. Podemos focalizar nuestros tratamientos de oidio, nuestros tratamientos de mildiu con azufre, cobre o con otros productos de producción integrada, productos convencionales, no tenemos limitación. Siempre buscando los productos que nos den un resultado más óptimo. Nuestra estrategia anti-botrytis pues pasará siempre por la aplicación de Prolectus entre cierre de racimo y inicio del envero,
pero combinada con esta estrategia de estimulación de defensas del cultivo, aplicando Romeo en esto que hemos comentado, 2 o 3 pases, pues ahora sería un buen momento ya para empezar a aplicar Romeo en los primeros pases que vayamos a hacer para control de oidio y de mildiu, 2 o 3 aplicaciones, luego podemos descansar y enfocarnos en lo que sería la protección del racimo, otros 2 o 3 pases, y ya al final del cultivo podemos cerrar con aplicaciones de Romeo, de forma que obtenemos una completa protección, ya no solo desde el punto de vista químico, sino internamente desde la parte de defensas del cultivo. Y nada más, esta ha sido un poco la idea que queríamos presentar. Todo esto basado desde el punto de vista de control BioWin, la combinación de productos biorracionales y convencionales, buscando dar solución a los problemas y a los retos con los que nos vamos a enfrentar desde ya en adelante. Muchas gracias, Elena, como siempre, es un placer. Y siento que podéis